Buenas, ¿qué tal? Estoy en Fort William, que voy camino de Oban. En Oban viví un añito y pico y nada, el autobús para en Fort William un rato y aquí estoy esperando a que salga el autobús a Oban y aquí para mí es un sitio especial y súper bonito. Oban se encuentra en la costa oeste de Escocia. Como podéis ver en este mapa obtenido de Forest Research, que es la agencia de investigación de la antigua Comisión Forestal, en la costa oeste las precipitaciones anuales superan los 1400 mililitros. Cada mililitro de agua de lluvia equivale a un litro de agua por metro cuadrado. Y creedme, esa es mucha agua para un andaluz. Bueno, ya estoy en Oban, acabo de llegar y nada, la verdad que es muy bonito. Llevaba, no sé, desde 2018 probablemente sin estar aquí o principio de 2019. Y no sé, muchas buenas sensaciones, muchos buenos recuerdos. Así que nada, vengo contento de Fort William también, porque estaba tomando un café en un supermercado que tiene cafetería y he echado un vistacillo y tenía salchichón español, así que he comprado 3 y contento, porque antiguamente mis padres me enviaban comida, pero con el rollo del Brexit y eso, los últimos 2 paquetes fueron una locura. Así que no sé cómo estará la cosa ahora, pero bueno, estaba acostumbrado a desayunar mollete antequerano bueno, mollete mochano con chicharrones, y estar nevado afuera, la verdad que me gustaba mucho y no sé, me ha dado ilusión ahora de los salchichones. Y me dirijo hacia mi primera parada, el puesto de marisco. Oban es conocido como la capital del seafood, del marisco en Escocia. Y la verdad que el marisco aquí hay un puesto que te lo ponen de comida para llevar, aunque tienen una especie de banquito, pero está súper lleno de turistas ingleses, se me había olvidado que Oban es súper turístico y ahora no hay turistas extranjeros, pero hay muchísimos ingleses. Entonces estaba muy lleno y prefiero estar en un sitio tranquilo y me he sentado en esta escalerita que se había aquí un banquito. Y os voy a enseñar lo que por 20 libras, yo creo que para 2 personas está bastante bien. Creo que me voy a echar una siesta en el banco. La verdad que está súper rico y el platter for two ahí, el platter for two es como el plato para 2. Está la versión esta que es la más barata, que son 19,20 libras, y la otra que son 34 y algo, que ya te viene bogavante y eso. Que para 2 personas la verdad que los precios a mí me parece que son bastante baratos, siguen más o menos, porque yo pensaba que después del virus, con el Brexit y esto, pues lo mismo subían los precios, porque en Reino Unido cada año suben un poquito el salario mínimo, que va por horas. Generalmente la gran mayoría de gente le pagan por horas. Las horas, por ejemplo, 8,95, no sé, o 10 libras o 12 libras. Entonces todos los años suben un poquito el mínimo y todos los años suben los precios un poquito, y aquí subían en el puesto este de marisco subía un poquitito. Y pensaba que después del Brexit, del virus y todo esto, pues lo mismo los precios iban hasta un poco desorbitados, pero la verdad incluso se mantiene bastante parecido cuando estaba aquí, que no sé, lo que dije antes era 2018 o 2019 la última vez que estuve. Otro sitio indispensable es la Chocolate Factory, que tienen su propio obrador donde hacen unos, bueno, yo siempre llamaba a los gofres, en mi tierra yo decía un gofre, pero aquí se pronuncia waffle, o verdaderamente la palabra se pronuncia waffle, que no tenía ni idea. Entonces ya pondré una foto porque he estado y todo es de takeaway para llevar, no te puedes sentar ya allí a tomar nada, y entonces pone que no hay waffle. Y no sé, es otro sitio nada más que por eso. Yo me acuerdo que mis padres cuando me visitaron fuimos el primer día por marisco y por el waffle, y repetimos el último día antes de que se fueran, porque no sé, ya pondré una fotillo, buscaré, que supongo que tendré alguna foto, y si pasáis por aquí tiene los waffles, da igual que valga 5 libras, ahí lo que sea, porque es, no sé, no vais a probar otro waffle igual en ningún sitio probablemente. Y nada, voy a ver si hago el check-in en el sitio donde me voy a quedar y ya empiezo a organizarme un poquito y a ver lo que voy visitando. Bueno, ya he llegado a hotelillo. En verdad me voy a quedar en una habitación y es la casa de una mujer mayor
que a ver, se ve muy dulce, muy linda. Y nada, me acabo de dar una duchita, que después del marisco me ha venido bien porque me hacía falta, pero me ha entrado un sueño que no veas. Me dispongo ya a ir a visitar los sitios que me gustaría enseñaros. La Mackay Tower es una torre prominente que domina el pueblo de Oban, con una circunferencia de unos 200 metros, con dos niveles de 94 arcos, 44 en la parte inferior y 50 en la parte superior. La estructura fue encargada por el banquero John Stuart Mackay. La intención de este banquero era proporcionar un monumento duradero a su familia y también proporcionar trabajo a los canteros locales durante los meses de invierno. La torre fue erigida entre 1897 y 1902, en el mismo año de la muerte de Mackay. Su muerte puso fin a la construcción y solo quedaron completos los muros exteriores. He terminado de grabar la Mackay Tower. Tuve que parar de grabar porque empezó a llover un poquito y a poner el dron a salvo, que lo tengo que cuidar. Aquí tenemos la isla de Kerrera, justo enfrente. Como veis, está muy cerquita y si no pasa nada, pues mañana iré allí y os enseñaré una rutilla que a mí me gusta mucho y que considero que es una rutilla que la gente que pase por aquí debería, cada uno haga lo que quiera obviamente, pero una ruta muy recomendable en mi opinión. Todos los pueblos y sitios que están en Escocia tienen monumentos para los soldados que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No sé, me parece que es algo interesante y sobre todo muchos pueblos, por ejemplo aquí en Oban, creo que ahora la población es de 9.000 habitantes más o menos, y me imagino que hace 100 años pues la población era bastante más pequeña. Entonces cuando ves la cantidad de nombres en los monumentos dices, joder, cuánta gente del pueblo murió y no sé cuántas familias se verían afectadas, porque al final mucha de esa gente pues serían a lo mejor primos o hermanos, familiares y no sé. Simplemente como un dato que también cuando visitáis cualquier sitio vais a encontrar este tipo de monumentos prácticamente en todas las ciudades escocesas. Little Ganavan es una pequeña calita y está justo al lado de Oban, no sé, andando se tardan 10 minutillos o así. Y la verdad que es un sitio que a mí me gusta y cuando hace calor, aunque os parezca, bueno, la verdad que estamos en octubre y había 4 personas en el agua cuando llegamos. Bueno, 3 dentro y una saliendo. Porque esta gente pues tiene un tipo de temperatura diferente a la nuestra. Aunque es verdad que después de varios años aquí no hace frío hoy, pero para meterte en el agua, yo qué sé. Pero también es verdad que dicen que en esta época del año, en octubre, noviembre, es cuando la temperatura del agua del mar más caliente está. Así que, no sé, tendrá su razón. Y bueno, lo que quería decir que a esta calita, cuando hace buen tiempo, pues mucha gente viene, se baña y aunque pensamos que Escocia siempre es frío y lluvia, que casi siempre lo es, pues una vez al año o últimamente más, pues a los días hay días de calor que se está súper bien. Además el paisaje es todavía más bonito porque hay mucha agua y entonces cuando el cielo es azul crea un tipo, no sé, como de reflexión o no sé cuál es la palabra en el agua y todo mucho más bonito, más azulado. Así que si pasáis por Oban y hace buen tiempo y os apetece un bañito, pues ya sabéis dónde podéis ir. Y está Ganavan Beach, lo que pasa que ya va a ser de noche y no me da tiempo de llegar.
Oban ofrece unas maravillosas vistas al mar, donde innumerables ferries cruzan su bahía a diario. Esto se debe a la gran cantidad de islas a las que se pueden acceder desde Oban. Y quería agradecer porque ayer, creo que fue ayer, me llegó como una notificación y soy 51 suscriptores o personas suscritas al canal, así que muchas gracias, lo agradezco por dedicar un poquito de vuestro tiempo y nada, espero que os sigan gustando los vídeos y que la comunidad vaya aumentando un poquito, poquito a poco. Se me había olvidado el olor a mar y también se me había olvidado lo bonito que es Oban. Ahora ya van a iluminar la Mackay Tower, desde aquí no se apreciará, pero la verdad que le da por la noche un toque también bonito y especial. Y bueno, está la catedral de San Columba. Bueno, veo ya por la cámara que se ve bastante oscuro. Bueno, la verdad que me ha dado un poquillo de cague, no sé, tan oscura y que no hay nadie ahí, pues yo qué sé. Bueno, creo que voy a subir a la Mackay Tower de noche para que la veáis, porque la verdad merece la pena.